Bienvenidos al programa número 31 de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte. Aquí, Inma Ortiz de Saracho, desde Madrid, desde RSC Radio Internacional. Bueno, muy bienvenidos a todos los oyentes. ¿Qué tal el mes de octubre? ¿Cómo están pasando los días? ¿Cómo estáis llevando las heridas de los programas anteriores? ¿Os sentís identificados por ahora con las heridas que llevamos? Recordaros que podéis contactar conmigo si queréis en @Inma Ortiz Saracho. Esa es mi cuenta de Instagram, ¿de acuerdo? Así que si alguien necesita compartir algo o tiene alguna inquietud, para mí será un placer poderle ayudar. Bueno, os preguntaréis qué herida toca, ¿no? Bueno, hablamos del abandono, del rechazo, de la humillación. Pues vamos con la herida de la injusticia. Una herida muy potente. Y quiero empezar comentándoos de esta herida, que os seguro que os vais a preguntar cuándo surge esta herida. ¿Alguno os habéis preguntado cuándo surge la herida de la injusticia? Pues deciros que surge cuando realmente el niño o la niña se siente tratado pero de manera injusta, o también incluso percibe que sus emociones o necesidades de sus padres pues que no son valorados adecuadamente. El niño o la niña lo suele experimentar esta herida cuando hay una falta de reconocimiento hacia él, o incluso muchas veces también cuando le están exigiendo de más y él a lo mejor no puede darlo. Ahora os voy a hablar un poquito del origen de esta herida de la injusticia. Deciros que principalmente se desarrolla en la infancia, pero sobre todo una característica muy importante suele aparecer esta herida en hogares donde la exigencia es muy alta o incluso muchas veces las emociones no son validadas adecuadamente. La herida de la injusticia se desarrolla principalmente en la infancia. Normalmente suelen ser en hogares muy estrictos, como por ejemplo tanto los padres, los cuidadores, pues todas esas personas que cuidan de esos niños, pues normalmente son percibidos como fríos, calculadores, estrictos, comparan mucho si tienen otros hijos, comparan mucho con los hermanos, no valoran los esfuerzos o los logros, nunca son suficientes. Es como llega a lo mejor ese niño, no sé si os ha pasado, que os llega con un 5 y no, es que tú puedes sacar más porque mira a tu hermano que ha sacado un 10. Entonces, lo que no podemos hacer en esta herida es comparar. Cada hijo es diferente. Entonces, el valorar realmente esos logros, que aunque ha llegado un 5, realmente a lo mejor se ha esforzado, ha estado muchas horas, a lo mejor le cuesta a ese niño estudiar, y lo que estamos haciendo comparándolo con otro hermano o con un primo o con un amigo es que le estáis tirando por tierra toda su autoestima, todos esos valores, ¿de acuerdo? Así que sepáis que esta herida también suele ser que crezca en un ambiente donde se desvaloriza mucho la parte emocional, como que esa parte emocional que se experimenta, pues se cree que es una debilidad y no porque tú estés triste o estés con alguna otra emoción, eso no quiere decir que seas débil. Es bueno expresar las emociones, ya lo hablaremos en otro capítulo, porque las emociones estancadas no son buenas, porque al final no fluye realmente nuestra vida. Entonces es importante el aceptar qué emoción nos viene, qué sentimiento nos viene y trabajar y permitirnos, si realmente tenemos esa tristeza, permitirnos tenerla.
Como os he comentado hace un momentito, una de las situaciones que provoca esta herida de la injusticia es lo de compararse con otros, el sentirse realmente inferior o percibir también que hay un favoritismo hacia un hermano, un amigo o otra persona. ¿Sabéis cuál es la máscara de la herida de la injusticia? Pues es la rigidez, porque esta herida se enfoca mucho en la rigidez y en la perfección. Seguro que queréis saber cuál es la máscara. La máscara es la rigidez. Y os voy a comentar un poquito cuáles son estas características de esta máscara. Sobre todo lo que buscan es el ser perfectos en todo lo que hacen. No pueden fracasar. Para ellos el fracaso, no, es que además lo tienen como prohibido. Entonces tienen que ser impecables, perfectos, son muy cuidadosos, son muy exigentes con ellos mismos y igual que son exigentes con ellos mismos, también son exigentes con los demás. Entonces yo aquí os diría que por favor, no seáis tan exigentes ni tan perfeccionistas, que no hace falta llegar a un 10, que lo importante es disfrutar del proceso, del trabajo que estéis haciendo, porque eso lo que os hace es crearos angustia, crearos ansiedad, ¿de acuerdo? Otra de las características de esta máscara es el control. Un control muy excesivo tanto para ellos mismos como para los demás. Quieren controlar todas las situaciones y si no lo tienen controlado, no están a gusto. Otra característica que tiene esta máscara es que evitan muchas veces mostrar sus emociones, porque no quieren, ellos piensan que el mostrar sus emociones es como el ser débiles. Y no, es lo que decía antes, es bueno mostrarlos. Son personas también que rechazan mucho la ayuda porque creen que ellos mismos todo lo pueden solucionar. Otra característica es que, como son tan controladores y tan perfeccionistas, pues son muy competitivos y aparte también muy autoexigentes. Entonces, se esfuerzan constantemente porque quieren ser mejor que el que tienen al lado. Quieren destacar. ¿Cómo podemos saber que tenemos realmente esta herida? Pues os voy a dejar pues una serie de síntomas para ver si os sentís identificados con la herida de la injusticia. Como veníamos hablando antes, que os decía que son personas muy competitivas, muy autoexigentes, pues uno de los síntomas es que la perfección y la exigencia que tienen con ellos y con los demás, que se sienten agotados. Entonces, cuando en algún momento tengáis esa tendencia de cansados, no tenéis energía, mirad a ver en el día cómo os habéis comportado. ¿Habéis sido exigentes en vuestro trabajo, en casa, o con vuestra pareja, o con la familia, o con vuestros hijos? Hacer un chequeo. Yo sí que os diría que observaros cómo habéis actuado, cuál ha sido vuestra actitud. Otro de los síntomas, como he comentado también antes, son personas que tienen mucha dificultad al expresar las emociones, pero por lo que comentaba, porque se piensan que mostrando sus emociones están mostrando que son débiles y vulnerables, y realmente no es así. ¿De acuerdo? Entonces, mostraros tal y como sois. Otro de los síntomas que tienen es un sentimiento de injusticia, pero constante. Sienten que las situaciones de la vida son injustas con ellos o que a veces que no reciben el reconocimiento que ellos esperan. Entonces se piensan que no son suficientes, vienen luego las comparaciones, entonces eso les crea un sentimiento de injusticia. Otro de los síntomas que he dicho antes es la comparación. De verdad, dejar de compararos. En esta herida, aparte de la autoexigencia, el perfeccionismo, la rigidez, el no mostrar las emociones, sobre todo son personas que se comparan mucho con los demás. Personas también con esta herida
Suelen aparentar que son frías, distantes, y esto se comportan así para protegerse de sentirse realmente vulnerables. ¿Os sentís identificados con alguno de los síntomas? ¿Sois perfeccionistas, autoexigentes, no mostráis vuestras emociones, os comparáis, tenéis sentimiento de injusticia? ¿Realmente qué diríais? ¿De las heridas que llevamos? Por ahora, puede ser que realmente tengáis más de una y no pasa nada. Normalmente siempre tenemos un poquito de todas. Lo que pasa que siempre hay una que predomina más de las demás. Seguro que queréis saber, para todas esas personas que tienen la herida de la injusticia, cómo puedo sanarla, ¿verdad? Bueno, pues os voy a ir dando una serie de pistas para ver si todos vosotros llegáis a descubrirlo. Va a ser como en busca del tesoro, pues en busca de la sanación de la herida de la injusticia. Bueno, os voy a dar la primera pista. Si en los síntomas os he dicho que son personas que tienen dificultad en expresar sus emociones y también que son muy perfeccionistas y muy autoexigentes, entre muchas cosas más, ¿qué creéis que sería bueno para poder sanar con estos síntomas? Seguro que habéis llegado a alguna conclusión. Bueno, de todas maneras, para las personas que no lo sepan o no hayan llegado, no pasa nada, no hay ningún problema. Pues os voy a decir que la mejor forma para sanar esta herida de la injusticia es aceptar esas emociones, sentir esas emociones, reconectar con nuestra emoción. Y si en alguna situación cometemos errores, que no pasa nada, que los errores son posibilidades, es superación, que porque cometas un error, no hay problema, no tengas miedo en mostrar tu vulnerabilidad. A veces es bueno, es humano el ser vulnerables. Es muy fácil el que reconozcáis esta herida, porque para el primer paso realmente para poderla reconocer es la búsqueda de la perfección, el sentido que hemos dicho de injusticia, porque cuando tenemos muchas veces ese sentimiento, sacamos ese mecanismo defensivo. ¿Y cómo lo mostramos? Escondiendo realmente nuestras emociones, no las expresamos. Y esto realmente influye en el trabajo, en nuestras relaciones familiares, en nuestros hijos, en nuestras familias, porque realmente, como nos autoexigimos nosotros tanto, también exigimos al otro. Queremos que sea perfecto y no mostramos esa emoción, no nos la permitimos, y ya es hora de que nos permitamos sentir las emociones, porque es bueno sentirlas, de verdad, el que puedan fluir. Si sientes alegría, siéntela. Si sientes tristeza, miedo, lo que sea, o abandono, rechazo, la emoción que sientas, mira a ver, identifícala. ¿De dónde te viene? Porque muchas veces vienen de la infancia, por eso estamos hablando de las heridas de la infancia, de algún trauma que te ha pasado. Entonces, identifica cuál es ese patrón, ese trauma. Os voy a decir más puntos para que podáis sanar esta herida de la injusticia, pero la principal es la que os he comentado, en que sintáis vuestras propias emociones y las aceptéis. Otro paso también de sanación es el que aceptéis vuestra impercepción. Y aquí el consejo que os diría es que seáis más flexibles con vosotros mismos y también con los demás, ¿vale? Que comiences a aceptar que realmente no siempre tienes que tener la razón, ni siempre tienes que ser perfecto, que de los errores se aprende, es un aprendizaje. Y luego, otro de los puntos también importantes es que te permitas el ser vulnerable, que una vez que has aceptado esas emociones, esos sentimientos, que de verdad
que te los permitas, que no es debilidad, que cuando creas que son inapropiados, cómo voy a mostrar esa tristeza hacia los demás o hacia mí mismo, que digas, pregúntate, ¿por qué no lo muestro? ¿A qué tengo miedo? ¿Tengo miedo a que la otra persona me vea que soy más débil? Porque realmente pienso que soy más débil por mostrarme con esa emoción y por eso la escondo. Así que ya es hora de que nos mostremos tal y como somos, que nos dejemos brillar, que nos dejemos ver con nuestras luces y nuestras sombras, con nuestras perfecciones y nuestras imperfecciones. Nadie es perfecto en esta vida. Y también es bonito el ir aprendiendo de esas imperfecciones. Las personas también con esta herida tienen una baja autoestima porque son personas que piensan que no son valiosas, no son suficientes. Y entonces yo aquí el consejo para poder sanar y trabajar esa parte de la autoestima es que trabajéis la autoaceptación, que reconozcáis vuestras fortalezas, que reconozcáis vuestros logros, que no os quedéis en lo que os falta. Muchas veces, a mí a veces me ha pasado, de que realmente decimos, ay, pues mira, no he hecho esto, no he hecho lo otro, pero ¿qué has conseguido? Mira toda tu trayectoria, de toda tu vida, todo lo que has conseguido. Yo si me pongo a mirar atrás, yo no soy la misma mujer que era antes. He evolucionado y todavía me queda mucho por evolucionar. Pero aquí estoy, queriéndome con mis imperfecciones, amándome por cómo soy. Entonces, de verdad, miraros al espejo y vais a ver esa gran belleza que tenéis. Y esas imperfecciones también. Y no pasa nada, porque esa persona eres tú. Así que practica. Aparte de trabajar la autoaceptación, practica afirmaciones positivas porque eso te va a reforzar esa autoestima. Incluso cuando, por ejemplo, no hayas logrado algo, no pasa nada. A lo mejor la primera vez no lo logras, ni la segunda, a lo mejor a la tercera lo logras. Pues no pasa nada. Afirmaciones positivas, el decir, bueno, no lo he conseguido, pero a la segunda seguro que lo consigo. Y si ves que vas por ese camino y no te funciona lo que estás haciendo, cambia, porque a lo mejor esas cosas que estás utilizando en tu día a día, que a lo mejor te estás enfocando y diciendo, no, es que tiene que ser por aquí, tiene que ser por aquí, a lo mejor no tiene que ser por ahí. Si realmente ves que eso no te funciona, cambia. Utiliza otra estrategia. Seguro, otro recurso, lo que tú necesites. Y cuando ya llegues al punto de reconocer esos logros, celébralos. Esto es otro punto a nivel de sanación. Celebra esos logros, esos éxitos, porque eso te va a reforzar todavía incluso mucho más la autoestima. Otro punto de sanación es que te permitas sentir y expresar tus emociones, sin juzgarlas ni reprimirlas. Y os preguntaréis, ¿cómo puedo hacer esto? El tener, pues, más flexibilidad más emocional. ¿Cómo puedo reconectar conmigo, con esas emociones? Pues, en primer lugar, y para mí, yo os diría que este punto es muy importante y que lo grabéis, es vuestra narrativa interna. ¿Cuál es vuestro diálogo interior? ¿Es negativo? ¿Os autosaboteáis? Que realmente esa narrativa interna, ese diálogo, sea compasivo. Y aquí os lanzo una pregunta. ¿Realmente, cuando un amigo tiene algún problema, sois duros con él a la hora de aconsejarle? ¿O sois compasivos? Seguro que sois compasivos con esos amigos o esos familiares, o incluso con tu pareja. Pues ¿por qué no haces lo mismo contigo? Entonces, sé compasivo contigo.
háblate bien. Otra de las cosas para que podáis reconectar con vuestras emociones es la meditación. Yo os diría que es bueno, aunque sea 5 minutos el estar con vosotros mismos. Si no podéis poneros una meditación, pues el estar en silencio, observando vuestra respiración. Yo lo hago todas las mañanas y de verdad que uno va al trabajo de otra forma, no sé, te sientes en otra vibración, te sientes mucho mejor. Y también escribir, son consejos que a mí me han servido y yo os lo digo de escribir, agradecer. Yo agradezco también todas las mañanas. Hago una lista, bueno, os puedo decir que hago 10 frases de agradecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabéis que es muy importante para reconectar con vuestras emociones, vuestra narrativa interna, hacer meditación, agradecer, podéis hacer yoga, mindfulness. Yo, por ejemplo, hago biodanza. Para mí es algo, remueve un montón las emociones. A mí me encanta. Es como lo de lavarte los dientes y la ducha diaria, pues a mí la biodanza, una vez a la semana, no puede faltarme en mi vida. Otra clave muy importante para sanar la herida de la injusticia es que trabajes con la confianza. Y os preguntaréis, ¿cómo puedo trabajar esa confianza en mí? Lo primero de todo es que soltéis el control. Muy importante, y que os dejéis fluir de manera natural. Así que es hora de que soltéis el control. No tenéis que tener controlado todo, no dejar que fluya vuestra vida. Entonces, uno de los puntos que yo os diría que tendríais que trabajar es, aparte de soltar el control, que practiquéis ese desapego, porque tenemos mucho apego a muchas cosas. Seguro que si abrís el armario, ¿cuántas veces nos ponéis ese vestido? ¿O cuántas veces nos ponéis esa camisa? ¿Y por qué la seguís dejando ahí? ¿Por qué no la dais a Cáritas o a un sitio que podáis llevar la ropa? ¿Por qué la seguís manteniendo? Así que yo os animo que un fin de semana os digo la ropa como cajones, como cualquier otra cosa que tengáis apego en casa. Otro punto importante para sanar esta herida, aparte de lo de permitirse expresar las emociones, la confianza, el soltar el control, es que muchas veces no pedimos ayuda, creemos que podemos con todo y no pasa nada. Si realmente necesitáis ayuda, pedirla. Nadie es adivino. Vuestra pareja no sabe qué os pasa, qué necesitáis. Entonces, decirlo, comunicaros. Otra clave también para sanar, que lo he dicho también en los síntomas, es dejar de compararse. Tú eres tú y la otra persona es como es. Seguro que os ha pasado de decir, me encantaría tener la vida de esa persona. No, vamos a ver, si tú quieres tener algo de lo que tiene la otra persona, pero porque realmente a ti te hace feliz, pues lucha, vete a por ello. ¿Qué te lo impide? Si la otra persona lo puede conseguir, tú también puedes conseguirlo. Pero no te compares. Tú eres valioso y tú puedes llegar lejos. Así que yo os animo a que vayáis a por vuestros sueños, porque tenéis las herramientas, las estrategias y los recursos para hacerlo. Otra clave que yo os diría es que reviséis la relación que tenéis con la autoridad, ya sea interna o externa. Porque las personas que tienen esta herida de la injusticia tienen muchos conflictos con la figura de la autoridad. Así que tratar de observaros, de revisaros y de reconciliaros con toda esa figura de la autoridad.
Y vamos a hacer un ejercicio. Quiero que cogéis un papel y un boli, ¿vale? Lo vais a dejar ahí, ¿de acuerdo? Ahora, luego vais a escribir en ese papel. Pero lo primero que quiero que hagáis es que cerréis los ojos, que observéis vuestra respiración, cómo entra y sale, si es lenta, si es rápida, y que observéis vuestro cuerpo, cómo se siente vuestro cuerpo. Y si realmente tenéis alguna parte que está en tensión, pues enfocar ahí vuestra respiración para que os podáis sentir mucho mejor. Y ahora quiero que traigas un momento de tu vida en el que hayas sentido esta herida de la injusticia. Puede ser en una relación con amigos o con familia y te has sentido tratado injustamente, o en el trabajo, por ejemplo, que te hayas sentido poco valorado, o que una sensación de que os hayan criticado, de que veáis que no sois suficientes. Observar un poquito, rascar, como se suele decir, ir quitando capas de cebolla para ver realmente qué es lo que ha pasado ahí. Quiero que empecéis a identificarlo. Después de identificarlo, esto que ha pasado, esta herida de la injusticia, no me han valorado en el trabajo, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué pienso que no me han valorado? ¿Tenías expectativas con respecto a esa situación? ¿Eso es real o es imaginario? ¿O es miedo? ¿Miedo a qué? Y de verdad preguntaros, ¿es realista esa expectativa con respecto a eso que habéis pensado y visualizado? ¿Estás siendo duro contigo mismo? ¿Cómo me siento cuando realmente la otra persona no cumple mis expectativas? Porque me gustaría que me dijeran qué buen trabajo he hecho. Cuando no recibo esa respuesta, ¿qué emoción me viene? Ahora vas a coger ese papel y boli y vas a escribir primero esa emoción que hemos dicho. Y luego, después de esa emoción que has sentido, escribe eso que has visualizado, esa autocrítica o esa injusticia. Quiero que la escribas primero como la has pensado al principio. Y ahora quiero que la vuelvas a reescribir, pero que te permitas cambiar con otra perspectiva, no siendo tan perfectos. No sé si me entendéis. Es hacerlo con otro enfoque, más positivo, ¿vale? Y luego leerla en alto para que la podáis reafirmar. Esa frase que habéis puesto con otra perspectiva, mirándola con otros ojos, en positivo y en presente. El decir, yo soy buena, yo soy merecedora de todo lo bueno que me venga. Entonces, no sé, os soy suficiente. Que de verdad que lo reafirméis, que le deis ese valor. Y ahora, por último, leer ahora la frase de al principio de ese sentimiento de injusticia y ahora esa frase que habéis puesto, esa afirmación, esa perspectiva nueva de esa situación que ha pasado. ¿Qué veis que ha cambiado? Porque ha cambiado. Y una de las cosas ha cambiado vuestro diálogo interno, que recordar que es uno de los puntos muy importantes. Ya sabes, recuerda que no necesitas ser perfecto ni competir con el otro.
Fluye con tus emociones, fluye con la vida, acepta las cosas que te vengan y si cometes un error, piensa que es un aprendizaje. Así que ámate tú, date ese poder y ese valor que tú te mereces. Y quiero que recuerdes esto, no necesitas ser perfecto para ser valioso. Bueno, aquí me despido, Inma Ortiz de Saracho, deseándoos mucha felicidad, mucho amor y dándoos un abrazo enorme a todos los que me estáis oyendo. Nos vemos prontito en la siguiente herida. Hasta la próxima semana.